Estamos en entrevista con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que nos va a hablar un poco de su libro Depresión, la noche más oscura bajo el sello de debate. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Sobre todo agradecido contigo por tu atención, por tu tiempo. Eres neuropsiquiatra. Has realizado estudios de la mente humana. ¿Qué te lleva ahora, después de una novela y un libro clínico, a tratar el tema de la depresión mayor? Bueno, lo que pasa es que la depresión es un problema que, aunque uno no quiera, aparece por todos lados, ¿no? Está literalmente adentro de cualquier unidad habitacional, adentro de cualquier hospital, adentro de cualquier parque, adentro de cualquier sociedad y quizá adentro de cualquier época de la historia, porque en el libro que escribí, ¿no? Depresión, la noche más oscura, yo también me hice la pregunta como muchos, ¿no? O sea, ¿cuándo se descubrió o cuándo se inventó la depresión? Primero habría que ver si es un invento o es un descubrimiento, ¿no? Pero ¿cuándo se empezó a hablar de la depresión? Entonces aprendí que a mediados del siglo XIX se empezó a usar la palabra, apareció en los diccionarios médicos y además en aquella época era un término que se usaba para describir ciertos matices emocionales, ¿sí? Que ya no se estaban describiendo mucho, pero el término depresión era heredero de otro término más viejo que era la melancolía, ¿no? Que en tu libro lo describes. Sí, porque me parece muy importante, primero que nada, transmitirle a los lectores, ¿no? A quienes se interesan por esto, o ponerlo a la discusión también de los expertos, un poco ese punto, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezó todo eso? Porque eso nos ayuda a entender también un poquito sus causas, ¿no? Hay quienes piensan que los padecimientos mentales son producto de la industrialización, son productos de los alimentos con conservadores, son producto de, por ejemplo, de la revolución industrial o del capitalismo como lo conocemos hoy en día. Entonces, sin que yo quiera decir que esos factores no puedan ser importantes, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo y las inequidades sociales y todo, sí creo que son factores de riesgo importantes para la depresión. Pero en todo caso, la melancolía, ¿no? Si lo aceptamos como una condición relacionada, por lo menos con la depresión, pues tendremos que ver que ya existía en aquellas sociedades de la antigua Grecia, ¿no? Y luego a lo largo de toda la Edad Media, y en fin, hoy en día la depresión está en todo el mundo, ¿no? No es un problema, por ejemplo, la cisticercosis, que es una enfermedad cerebral que yo estudié mucho en mi maestría, esa sí no la hay en todo el mundo. No la hay en el mundo musulmán y en Israel prácticamente no existe la neurocisticercosis. No se diga en países nórdicos y demás, tampoco casi lo hay. Entonces, no todas las enfermedades son universales, aunque tengan una causa biológica. En cambio, la depresión sí está en todo el mundo, ¿no? Entonces, la universalidad del problema me pareció atractiva desde el punto de vista cultural. Eh, Su historia milenaria me pareció atractiva también desde el punto de vista, pues, de la literatura, de la historia, de las humanidades. Y su contundencia clínica me pareció relevante a mí como médico, ¿no? Porque es uno de los problemas que yo veo con más frecuencia en la clínica, ¿no? Y además, pues los epidemiólogos nos enseñan que es uno de los problemas de salud mental más comunes, pero incluso uno de los problemas de salud, sin más adjetivos, en el mundo. O sea, sabes que más o menos una cuarta parte de la carga global de la enfermedad se debe a padecimientos neuropsiquiátricos. Y hasta casi el 10% de toda la carga global de la enfermedad en el mundo se debe a la depresión. Entonces, es un problema que produce muchísima discapacidad. Si hablamos en términos de mortalidad, entonces se vuelven más importantes las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las, las enfermedades cerebrovasculares, las demencias
y algunas infecciones respiratorias. Hoy en día, evidentemente, el COVID, ¿no? Pero en general, las infecciones respiratorias siempre lo han sido. Pero en términos de discapacidad, la depresión es probablemente uno de los padecimientos más fuertes y también en términos de mortalidad tiene algo que decir porque pues es uno de los factores de riesgo más importantes para cometer suicidio, que es una de las causas de muerte más importantes en el mundo. En el libro mencionas a Philip Pinel, el cual desarrolló una terapia moral que consistía en aumentar la interacción con los enfermos mediante la escucha, el intercambio verbal, la conversación. Interesante todo esto. Cuéntanos un poco. Gracias, sí. A mí ya me habían hablado sobre Philippe Pinel, un maestro de psiquiatría, de historia de la psiquiatría que tuve, que era el doctor Rodrigo Garnica, a quien le mando un saludo, y también el doctor Carlos Viesca, historiadores fenomenales. Pero yo no había puesto atención a Philippe Pinel, no, como que no me interesaba mucho. Pero cuando fui al hospital de Salpêtrière en París, me llamó la atención que afuera del hospital estaba la estatua de Pinel. Y es un hospital general, entonces no estaba la estatua de un cirujano, o la estatua de un ginecólogo, o la estatua de un investigador del cáncer, sino la estatua de un psiquiatra, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Y hay toda la mitología de que Pinel liberó a los enfermos de sus cadenas, ¿no? Así se dice, porque todavía la tradición de la Edad Media y del Renacimiento de encadenar a los enfermos, porque había mucho toda la idea del loco peligroso, la manía furiosa y demás. Entonces producía que se les confinara literalmente encadenados. Y fue un enfermero llamado Poussin que empezó a quitarles las cadenas y Pinel llegó y vio que era exitoso el procedimiento, que efectivamente hablando con los enfermos, poniéndolos a hablar entre ellos, poniéndolos a interactuar, mejoraba mucho su comportamiento, su salud mental, estaban menos agitados, eran menos peligrosos, etcétera, ¿no? Entonces, Pinel, que era todo un intelectual de la Revolución Francesa, de hecho, él se volvió un líder médico porque había apoyado a la Revolución Francesa, entonces, en la etapa posterior a la Revolución, pues cobró más relevancia política. Y era todo un intelectual que entendió que este hecho de liberar a los enfermos de sus cadenas podía tener incluso otras repercusiones más profundas en el terreno filosófico, ¿no? Como era la idea de escuchar, del diálogo, etcétera, ¿no? A mí me interesó mucho porque en la psiquiatría hay mucho el debate en torno al psicoanálisis, el valor del psicoanálisis y de la psicoterapia en general, y muchas veces los psicoanalistas dicen con bastante razón que el psicoanálisis fue importante porque fue quizá el primer ejercicio en el que se dignificó al otro, al enfermo, al que sufre, escuchándolo. Y bueno, en el mundo de la historia de la medicina, Pinel se vuelve un ancestro de eso, ¿no? O sea, él es, digamos que, a lo mejor el representante moderno de esa tradición, que por otra parte tiene raíces en la filosofía griega, tiene raíces, yo decía en el libro incluso, pues en las prácticas, algunas prácticas religiosas, ¿no? Como el ejercicio de la confesión, por ejemplo, ¿no? La confesión religiosa tiene algunos paralelismos con la psicoterapia, aunque tiene intenciones distintas, métodos distintos y sobre todo una metafísica diferente, ¿verdad? En el libro mencionas sí. que la depresión mayor se considera un trastorno mental. ¿Nos puedes hablar un poco de este concepto? Bueno, entonces esa sería la visión más convencional dentro de la psiquiatría clínica, ¿no? Que la depresión es un trastorno mental. Primero habría que definir qué cosa es un trastorno y luego habría que definir qué cosa significa mental. Entonces, para la psiquiatría contemporánea, un trastorno es una condición clínica, un patrón clínico, una perturbación o una disfunción o una falla o una anormalidad en el terreno de la salud que produce sufrimiento o que produce una disfunción social, o sea, que no nos permite tener el rendimiento laboral, escolar o un rendimiento social en cualquiera de sus facetas. Entonces, se habla de un trastorno cuando tenemos ese patrón clínico, un conjunto de signos y síntomas que suelen
agruparse de cierta manera y donde típicamente también hay una historia natural del trastorno. O sea, por ejemplo, en el caso de la depresión, hay episodios de depresión y luego remisiones parciales y luego otros episodios y luego remisiones parciales y comúnmente es un problema crónico, muchas veces con episodios y remisiones parciales, ¿no? Entonces esa es la historia natural del padecimiento. Y luego está, habría que definir por qué es mental. Bueno, se le considera un trastorno mental porque siendo un trastorno, sus manifestaciones primordiales aparecen en la esfera de lo mental. Es decir, son sobre todo síntomas subjetivos, ¿sí? Que afectan las emociones como dimensión principal, el intelecto también en otra medida, y también hay muchos síntomas físicos, ¿no? Como pueden ser dolor, por ejemplo, malestar físico de muchos tipos, pero casi siempre caen en la esfera de lo subjetivo. O sea, cuando un médico llega y revisa, hace una exploración física de un sujeto con depresión, muchas veces no encuentra muchos signos objetivos. Por ejemplo, le toma la presión arterial, está normal, le toma el pulso, no hay problema, hace una auscultación de los pulmones, no encuentra nada, checa la frecuencia cardíaca, no hay nada, revisa las carótidas, movimientos oculares, movimiento de las extremidades, puede caminar bien. Entonces, los médicos, ¿no?, que formaron esta tradición entre los siglos XVIII, XIX y XX, llegaron a la conclusión de que la depresión era un problema mental y no un problema físico, así se hacía la dicotomía en aquel tiempo, ¿no? Porque no se encontraban las anormalidades físicas objetivas, reproducibles, consistentes, que harían pensar que la depresión era un problema como sí lo fue, por ejemplo, la sífilis, ¿no? Que también se atendía en los manicomios, pero que ahí sí se demostró que había una bacteria, ¿no? En este caso, famoso Treponema pallidum, ¿no?, que tenía que ver con el desarrollo de sífilis, y luego con el estudio de microscopio se vio que estaba produciendo una afectación del corazón, del cerebro y de otros órganos, ¿no? Entonces, en cambio, en la depresión no se encontró eso. Entonces se formó la noción de la depresión como un trastorno mental. Y así se acepta comúnmente. Ahora, yo en lo personal diría que quizá a mucha gente no le gusta llamarle trastorno porque se sienten un poco devaluados, se sienten un poco humillados, incluso humillados, ¿no? O denigrados, les parece un término peyorativo. Y algunas gentes prefieren llamarle simplemente un padecimiento. Por mí está bien llamarle un padecimiento, ¿sí? Puede ser un padecimiento. Yo no tengo problema con llamarle trastorno desde el punto de vista científico, pero si un paciente prefiere llamarle padecimiento, me parece bien, porque sí es un padecimiento, se sufre, se padece, ¿no? Yo no le llamaría que es una enfermedad, aunque mucha gente le llama enfermedad, pero para mí las enfermedades ya tienen otras características. En particular, se aísla un agente etiológico, o sea, la causa, como en el caso de la sífilis, la bacteria, ¿no? En el caso de la depresión, no se ha aislado una causa, ¿no? Aunque hay muchas investigaciones y conocemos muchos factores de riesgo y muchos procesos patológicos, pero no es como otras enfermedades donde ya se encontró la causa, ¿sí? Entonces, y además en la depresión tampoco se ha encontrado una lesión celular, o sea, una lesión de una célula, por ejemplo, una lesión de las neuronas, ¿sí? No se hace el diagnóstico en base a una lesión celular. Entonces, por esa razón yo no digo que es una enfermedad. De hecho, para mí, quizá como clínico, lo más útil es decir que es un problema clínico, es un padecimiento, y tal vez yo diría que es un síndrome. Un síndrome. ¿Por qué? Porque puede haber depresión por muchas causas. Por ejemplo, las personas que tienen trastorno bipolar tienen depresión y ahí se trata de otras causas, ¿no? Las causas propias del trastorno bipolar. Luego, las personas con enfermedad de Alzheimer pueden tener depresión. Los que tienen Parkinson también pueden tener depresión. Por problemas endocrinos, hipotiroidismo, también puede haber depresión. Algunas enfermedades cerebrales, incluyendo tumores, pueden inducir depresión. Entonces parece que es más bien como un patrón clínico que puede tener muchas causas. Ahora, cuando hemos excluido esas causas y lo único que queda es la depresión como padecimiento crónico, ahí ya utilizamos el término trastorno depresivo mayor. Y en mi libro, sobre todo, trastorno depresivo mayor, aunque también me refiero un poquito
a esas causas diversas, ¿no? Que pueden ser hormonales, causas, lesiones cerebrales, etcétera, ¿no? Comentas que en base a tu experiencia es importante hacer una buena entrevista con preguntas correctas que se deben adaptar a la cultura y al sistema y creencias de cada personalidad, de cada paciente. Esto es muy importante. Háblanos un poco. Claro, porque entonces, como es un padecimiento donde la mayor parte de los síntomas van a ser experiencias subjetivas, entonces tenemos que ser no solo muy respetuosos, sino en realidad tenemos que desarrollar un arte para conocer la subjetividad del otro, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga preguntas abiertas a que haga preguntas cerradas, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, ¿le duele la cabeza? Sí, muy bien, ya lo anoto, ¿le duele la cabeza? ¿Le duele la espalda? Sí, muy bien. Eso no es lo mismo que yo le pregunte a la persona, cuénteme todo lo que usted quiera acerca de su dolor de cabeza. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo evoluciona a lo largo del día? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué cosas lo mejoran? ¿Qué cosas lo empeoran? ¿Se quita con el sueño? ¿Empeora con el movimiento? ¿Qué medicamentos lo alivian? ¿Qué medicamentos lo empeoran? ¿Todos los días sucede o no sucede? Etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo hacer la entrevista de tal manera que a veces tengo que hacer preguntas cerradas, pero a veces tengo que hacer preguntas abiertas, dar tribuna libre y también tengo que dejar que la persona se sienta en confianza, ¿no? Entonces, para mí el arte de la entrevista consiste en que el otro sienta como que estamos conversando, que sienta como que es una conversación entre dos personas que se tienen confianza, casi como cuando hablas con un buen amigo, ¿no? Pero también debe de sentir que esta conversación tiene un poco más de profundidad que otras conversaciones triviales o casuales, ¿no? Pero debe de sentir esa espontaneidad, facilidad, naturalidad de una conversación. Sin embargo, el clínico tiene que saber que exploró lo que tenía que explorar. O sea, ese es el arte de la entrevista, ¿no? Que el otro sienta que conversaron, ¿no? Y sin embargo, tú sepas que tú preguntaste todo lo que tenías que preguntar para explorar los síntomas, su historia, las cualidades muy específicas de cada síntoma, para que al final digas, ah, esto es un caso de migraña, ah, esto es un caso de cefalea en racimos tipo Horner, esto es un caso de depresión melancólica, o esto es una depresión atípica, etcétera, ¿no? Entonces, la entrevista tiene que tener esa cualidad, pero también, como decías tú, tiene que ser una entrevista que con un conocimiento de la cultura del otro, porque, por ejemplo, a mí me llegan personas que vienen de la Sierra de Oaxaca, o alguna de la Sierra Mije, por ejemplo, ¿no? O personas que vienen de el norte, a lo mejor vienen de alguna ciudad del norte, o de aquí mismo, ¿no? Vienen de Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán, de la UNAM, o de la UAM, o de cualquier lado. Entonces, desde mi punto de vista, el psicoterapeuta, el médico psiquiatra, el psicopatólogo, el psicólogo clínico, el neurólogo de la conducta, todos ellos tienen que ser expertos en el estudio de la cultura, ¿no? Aunque no queramos y aunque no seamos antropólogos y aunque no seamos sociólogos, pero sí tenemos que tener una gran curiosidad en torno a esos campos, entender las variaciones culturales, los matices culturales, los procesos culturales y la historia cultural también en donde surge la mentalidad, la subjetividad de nuestros pacientes, ¿no? También en otro capítulo del libro mencionas que la genética va a influir para los diagnósticos, pero que no afecta de la misma manera a todas las personas. Sí, eso es porque hay muchas veces el debate, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pesa más en los trastornos mentales? ¿La genética o el ambiente? Es una discusión clásica. Entonces yo diría, en síntesis, las dos cosas. O sea, siempre es la genética y el ambiente, interactuando. Pero habiendo dicho lo anterior, no influye de la misma manera la genética en cada uno de los trastornos o enfermedades. Por ejemplo, en el autismo, el coeficiente de heredabilidad anda entre un 70 y un 80%. O sea, es muy alto. Y la causalidad genética es muy fuerte, casi determina el problema por completo. En cambio, en la depresión anda alrededor del 37%. Entonces, la genética no es tan determinante en la depresión en comparación con el autismo. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, la adicción a la nicotina
tiene un riesgo genético más fuerte que la adicción al alcohol, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, todo esto es en términos poblacionales, o sea, hay casos individuales que pueden tener una determinación genética muy fuerte para el alcoholismo o para la depresión, pero en términos de grupos de personas, ¿sí? Ya cuando lo estudiamos como grupos, entonces diríamos que en la depresión el factor genético no es tan fuerte como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el autismo, por citar otros 3 problemas que también se conocen habitualmente como trastornos mentales. Entonces, para mí esto es muy importante porque aquí hay muchas pugnas ideológicas, ¿no? Entre quienes creen que todo tiene una determinación genética y quienes creen que nada tiene una determinación genética y que todo lo que pesa es la cultura, ¿no? Yo personalmente pienso que las dos posiciones son ingenuas, ¿sí? O sea, la genética influye siempre en nuestra conducta y el entorno siempre influye en nuestra conducta, pero cada comportamiento tiene su propia dosis de genética y de ambiente. En el libro también nos comentas un ejemplo de quien ha vivido en orfanatorios, albergues, prisiones, asilos o quienes han sufrido de abandono o violencia doméstica en algunos casos son más vulnerables para tener depresión. Háblanos de eso. Sí, eso tiene que ver con uno de los 2 ejes sociales que son factores de riesgo para la depresión y es el eje de la privación social. En inglés es deprivation, ¿no? Pero ya alguien me corrigió y se traduce como privación social. No deprivación, sino privación social. Bueno, la privación social significa una falta de estimulación. En el caso de los seres humanos, la falta de estimulación es estimulación sensorial, puede ser ceguera, sordera u otro déficit sensorial, pero sobre todo estimulación afectiva. Por ejemplo, si sufres negligencia por parte de tus padres, ¿no? O de otros seres queridos. Y también deprivación social, que en nuestro caso sobre todo es una deprivación simbólica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues falta de cultura, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. No me refiero solo a la así llamada alta cultura, ¿no? O sea, Shakespeare, Cervantes, Mozart. Eso también es parte de la estimulación simbólica que enriquece y alimenta al cerebro humano. Pero yo me refiero a la cultura en general, ¿no? O sea, el que tú salgas, por ejemplo, yo vivo aquí en Coyoacán, entonces salgo y encuentras afuera una cultura muy rica, ¿no? Floreciente, vital, ¿no? Donde por una parte están ahí unas gentes haciendo estos, danza, pues que se supone que tiene raíces prehispánicas, no sé si realmente las tiene o no, pero es una expresión cultural contemporánea muy interesante, muy rica, que combina la música con la danza, con ciertas formas de vestuario. Y al lado está la iglesia católica, ¿no? Donde hay otros rituales también muy interesantes. Y en la misma iglesia católica está una exposición de Da Vinci, ¿no? Que es una forma de cultura que nos viene de Europa, etcétera, ¿no? Y al lado está la gente que prepara X y Y platillos, las gorditas, las quesadillas, las no sé qué, el sope, las tortas ahogadas que vienen de Guadalajara, las teposnieves. Entonces, eso es la cultura, ¿no? Es una riqueza enorme de estímulos, ¿no? Que tenemos afortunadamente aquí en muchas partes de nuestro país, ¿no? Y que no forzosamente es lo mismo en todos lados. Entonces, cuando yo me refiero a la estimulación cultural, me refiero a esa estimulación simbólica que entra a través de los canales sensoriales, pero que tiene sus propios códigos, ¿no? Por ejemplo, a ti, igual que a mí, que nos gusta mucho la música, ¿no? Sabemos que la música es justamente uno de esos códigos simbólicos que nos alimentan. ¿Qué haríamos sin música? Yo sin música estaría así como a punto de decirle a la vida, ¿sabes qué? Mejor ahí muere, ¿no? O sea, puede ser que yo ya no le entro sin música de verdad, ¿no? Gracias a Dios tenemos música. Pero así como hablo de la música, todas las formas de estimulación cultural enriquecen el cerebro, literalmente, producen plasticidad celular, cerebral, y evidentemente enriquecen nuestro mundo emocional e intelectual. Entonces, en el caso de la depresión, la privación social, afectiva, sensorial, cultural, simbólica, es un factor de riesgo muy fuerte para desarrollar depresión. También en el libro mencionas que a veces se confunde el duelo y la depresión. Cuéntanos un poco de estas diferencias. Gracias. Mira, pues
ahí el texto clásico, creo que lo cité en el libro que es de 1917, bueno, no es un libro, es un pequeño ensayo de Freud, ¿no? Que se llama Duelo y Melancolía. Ahí pone en la mesa de discusión las semejanzas y diferencias entre el duelo y lo que todavía en el 17 se le llamaba melancolía. Sin embargo, la descripción que hace Freud de la melancolía en ese mismo texto es muy compatible con la depresión de la que hablaba su adversario biologicista, que era Emil Kraepelin, ¿no? En Alemania, en esos mismos años. Porque la depresión y la melancolía ya eran casi la misma cosa. Pero entonces, el duelo es una experiencia normal de la vida humana, ¿no? Es una experiencia que pues tiene que ver con la vitalidad y las pérdidas que tenemos de esa red de relaciones humanas, ¿no? Y que además es inevitable, ¿no? Y que nos enseña mucho y además, pues tenemos que superarlo y evidentemente no es una enfermedad, ni es algo patológico, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, hay duelos complicados cuando a los individuos ya les cuesta trabajo recuperar su vitalidad, ¿no? Y cuando empiezan a haber una persistencia de ciertos síntomas, cierta rumiación, cierta incapacidad para dejar atrás ese dolor y empieza a haber cierta discapacidad o inclusive, ¿no? La franca progresión hacia, por ejemplo, la conducta suicida. Ahí sí ya hablamos de un duelo complicado y ya tenemos un traslape con el constructo de la depresión, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un clínico y cualquier persona tiene que tener la sensatez, primero para aceptar que el duelo no es algo patológico, pero que hay formas de duelo que pueden ser complicadas y pueden colindar ya con lo que está minando profundamente la salud. Hablando de estas mismas pérdidas, comentas que un mismo evento puede llevar a desenlaces muy distintos, dependiendo de la persona, que cada uno de nosotros va a reaccionar en función de nuestra historia y de nuestras disposiciones biológicas. Es cierto, entonces cada quien tiene su temperamento, ¿no? Y en función de ese temperamento reaccionamos diferentes ante el mismo estímulo, ¿no? Por ejemplo, pues tú lo sabes, ¿no? O sea, si traes ahorita un gatito aquí a tu cuarto o al mío, y un gatito de un mes de edad, por ejemplo, ¿no? Y lo agarras y lo pones ahí en el centro de la habitación, algunos gatitos rápidamente van a empezar a explorar y en pocos minutos están jugando con lo que encuentran. Mientras que otros gatitos están muertos del miedo, ¿no? Y no quieren explorar nada y están ahí congelados. Y todavía puede haber alguno que hasta se haga pipí ahí mismo donde está congelado, ¿no? Entonces, eso es el temperamento, ¿no? Es el temperamento. Y eso parece que no tiene tanto que ver con los aprendizajes, aunque se va reforzando o se va desarrollando de acuerdo con los aprendizajes, pero ya cada quien trae su temperamento. Y también cada quien tiene sus peculiaridades biológicas, ¿no? O sea, a mí me parece muy falso esta tesis que dice que todos somos iguales, en el sentido biológico de la palabra. Pues claro que no somos iguales, ¿no? Y además no tiene nada de malo decirlo. O sea, somos iguales en derechos. Y además, ninguno es más importante que el otro, ¿no? Y tenemos que tener los mismos derechos legales, sociales, etcétera. Y deberíamos de tener las mismas oportunidades. Pero a nadie se le ocurre pensar que todos tenemos la misma estatura. Ya quisiera yo, que soy un enano, ¿no? Tener un poquito más. O sea, a mí no me habría caído mal unos 10 centímetros más, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma manera que nuestros cuerpos no son idénticos, y solo sería una falacia sostenerlo, pues tampoco nuestro corazón es idéntico, ni nuestro cerebro es idéntico, y no hay una tabula rasa, ¿no? Entonces, cada individuo procesa la información de acuerdo con su propio aparato neuropsicológico, pero claro que la cultura va imprimiendo sus propias plantillas, sus propios formatos, sus propios esquemas, y al final cada quien organiza una especie de dialéctica entre su estructura neuropsicológica y su cultura, ¿no? Sus aprendizajes. Pero incluso dos personas que viven en la misma casa y tienen la misma educación y todo, puede ser que reaccionen diferente frente a estímulos semejantes, ¿no? Sí, también en el libro tocas un tema que a veces son desenlaces pues fuertes, ¿no? Como es el caso de la depresión y el suicidio. Claro, porque en efecto el suicidio es quizá la parte más difícil, ¿no? Dentro del tratamiento de la depresión, dentro del pronóstico, el desenlace de la depresión. Es decir, la depresión es un factor de riesgo muy importante para tener suicidio.
no todos los casos de suicidio son por depresión. Algunos casos de suicidio tienen que ver con otros padecimientos y algunos casos de suicidio no tienen que ver con ninguna condición patológica, ¿verdad? Es lo que le llaman el suicidio lúcido. Por lo menos yo sí acepto que hay formas de suicidio lúcido. Entonces, pero muchos casos de suicidio, la mayoría, sí están asociados a sufrimiento y la depresión es uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, bueno, ¿cómo se llega al suicidio? Yo creo que es tema incluso para otro libro, ¿no? Además, sobre eso hay una bibliografía impresionante en nuestra cultura, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba en particular era mostrar un poco el mapa geográfico mundial del suicidio para señalar que es un problema universal y que no es un problema que se quite simplemente mejorando las condiciones de vida socioeconómicas, porque el libro, ahí lo puse los datos, ¿no? Que tomé del Banco Mundial. Países de primer mundo tienen más suicidio incluso que países de tercer mundo, como México, ¿no? Que tiene una tasa de suicidio pues, que anda alrededor de 5 por cada 100,000 habitantes al año, y en cambio en Japón andan alrededor de 20, por ejemplo, ¿no? Y hay países donde incluso anda cerca de 30, ¿no? Sri Lanka, por ejemplo, es el país que tiene una tasa de suicidio más alta en el mundo y a mí no me queda claro por qué. Algunos dicen que los países nórdicos, porque la falta de estimulación luminosa y todo, pero Sri Lanka está pues, a la par de la India, ¿no? O sea, tiene un clima envidiable. Entonces, hay muchas preguntas en torno al suicidio que todavía no resolvemos. Y además yo no pretendo simular que yo sí sé, ¿no? Que yo sí ya tengo esa ecuación que resuelve el problema del suicidio. Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgo muy claros para el suicidio y la depresión es uno de ellos. Y también sabemos que la depresión y el suicidio son como medir la depresión y el suicidio a nivel poblacional. Es como una manera de tomarle el pulso a la salud mental de esa población, ¿no? Ya casi en la parte final del libro nos cuentan la historia de cómo surge la psicoterapia y qué es en sí la psicoterapia. Háblanos un poco de esto. Gracias, sí. Te agradezco mucho la pregunta. Entonces, bueno, el libro, pues yo soy médico, ¿no? Y mi orientación como científico ha sido sobre todo hacia las neurociencias. Pero al mismo tiempo también como otros médicos tengo una gran atracción por las artes y por las humanidades. Y me parece que la psicoterapia es un punto de encuentro muy interesante entre estas grandes troncos, ¿no? de la conducta, del saber, de la cultura. Entonces, la psicoterapia tiene una dimensión artística, ¿no? Tiene una historia cultural muy cercana a las humanidades, pero también se ha venido refinando para darle un mayor rigor científico, que al principio no tenía, ¿no? Se critica mucho, por ejemplo, al psicoanálisis, justamente su falta de validez científica, ¿no? Y yo no voy a insistir en esa crítica que ya se hizo y además es cierto, el psicoanálisis no es una ciencia. Sin embargo, nos deja muchas enseñanzas en torno a la personalidad, en torno a la psicopatología, en torno a los procesos psicoterapéuticos. Y entonces yo personalmente creo que no hay mucha riqueza cuando uno estudia el psicoanálisis, pero no es la única escuela de psicoterapia, sino que surgieron muchas otras escuelas, ¿no? La psicoterapia existencial, por ejemplo, yo menciono en el libro el caso de la logoterapia de Viktor Frankl, obviamente la psicoterapia cognitivo-conductual, que viene sobre todo de Ellis y de Beck, ¿no? Y en fin, hay todo un mundo de psicoterapias. De hecho, un problema es que es como una torre de Babel, porque hay demasiadas escuelas, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que la psicoterapia es el camino central para el tratamiento de la depresión. O sea que siempre es necesario. Y a veces es necesario el uso de medicamentos. En la depresión moderada, severa, los medicamentos demuestran una clara superioridad con respecto al placebo, ¿no? O sea, con respecto a una sustancia inerte. Entonces, le da una ventaja a los pacientes que tienen ese problema. Pero la psicoterapia podría usarse en todo el espectro de la depresión, ¿de acuerdo? Es claro, ¿sí? Hay momentos, hay técnicas, hay modos de hacerlo, hay un arte alrededor de eso y hay una ciencia también ya naciente. A mí me interesó hablar en particular, por ejemplo, de la
neurociencia de la psicoterapia, porque es una manera de conectar el cerebro y la mente, ¿no? Entonces, la psicoterapia evidentemente actúa a través de la interacción entre dos individuos, el contacto interpersonal, el diálogo, el lenguaje no verbal, la presencia, ¿no? Y muchos factores simbólicos que están en juego. Pero tiene efectos medibles en el sistema nervioso, ¿no? Entonces produce efectos también biológicos. Esto lo menciono porque muchas veces hay como esa dicotomía falsa, ¿no? De lo biológico contra lo psicológico, ¿no? Lo biológico es el medicamento, lo psicológico es la psicoterapia. Pues la verdad es que el medicamento también tiene efectos psicológicos y la psicoterapia también tiene efectos biológicos. Entonces creo que hoy en día podemos superar un poco ese dualismo cartesiano, ¿no? Que partía al ser humano en un alma y un cuerpo, ¿no? Que están separados y se conectan en la glándula, que se conectan a nivel de la glándula pineal. Digo, yo creo que ya estamos muchos siglos después de Descartes, ¿no? Afortunadamente. Entonces, en realidad, lo que tenemos es una estructura neuropsicológica que interactúa con nuestro entorno cultural y que interactúa también con nuestro medio fisiológico y todo esto es muy dinámico, ¿no? Entonces, la psicoterapia puede tener efectos sobre nuestro cuerpo y los medicamentos también tienen efectos sobre nuestra psique. Y más bien es cosa de buen juicio saber cómo combinarlos, cuándo usar una cosa o la otra. Y en fin, ese es uno de los temas del libro. Exactamente, pues Jesús, yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista, decirle que nos están escuchando, viendo que ya se encuentra tu libro a la venta. Es un libro muy interesante, eh, que me gustó mucho lo que leí, aprendí mucho de esto. Pues muchísimas gracias, agradezco tu tiempo, tu disposición y tu lectura.